Hola a todos. Bueno, feliz año. Bienvenidos a el último capítulo de nuestra segunda temporada. Fue una temporada compleja, con muchas controversias. Muchos momentos icónicos. Así que bueno, también esta es una recomendación para que vayan a ver los otros capítulos. Y me defiendan en los comentarios. Bueno, antes que nada, agradecer a todos los que somos parte de Sin Camino a Hollywood, a todos los que estamos adelante de las cámaras, a Paco 1, Juan, Paquito, yo, y también a los que están detrás, que siempre nos ayudan a que todo salga perfecto, a Edgar, a Patricio, a Dani. Sin ellos sería todo esto imposible, entonces ellos son tan parte de Sin Camino a Hollywood como nosotros, y por supuesto agradecerles a ustedes que nos han visto. Estamos emocionados con lo que se viene, ahora sí que se vienen cositas, pero bueno, qué mejor manera de terminar esta temporada que con uno de mis directores favoritos. Creo que compartimos todos en esta mesa uno de nuestros directores favoritos, sí, que es sin duda Luis Buñuel. Entonces, bueno, en este último capítulo vamos a tener una charla sobre Luis Buñuel, que va a ser una charla, espero, amable, tranquila, en donde todos estemos bueno, si de se acuerdo quieren pelear, si se quieren pelear. Tú sabes de quién hablo. De acuerdo. Vamos a estar de acuerdo todo el tiempo. Aunque, güey, en Sin Camino a Hollywood no se sabe, pero bueno. Hablando de Luis Buñuel, podemos decir, nació en 1900, justo al inicio del siglo. Nació en España, pero murió en la Ciudad de México. Tiene un poco como el tema de... Yo sé dónde está. A ver. Y es un misterio, es algo súper complejo. Yo sé dónde están sus cenizas. ¿En dónde? ¿Nos lo puedes decir o no? Sí, claro. ¿En dónde? Están en el CUT, en el ¿sí? CUC. ¡Wow! Ajá, allí en Copilco, en la iglesia al lado de Copilco, aunque él siempre se mantuvo como que no era... Mateo, ¿no? No era, sí, era ateo, pero por amigos o por cosas de Decía, la vida... gracias a Dios no creo en Dios. No, gracias a Dios soy ateo. Gracias a Dios soy ateo. Están sus cenizas en el CUC. Wow, bueno, ese es un buen plan. Por si quieren ir a rezarle, a dedicarle su película, a prenderle una velita, a pedirle suerte para su siguiente proyecto. Ahí ya saben en dónde está. Hay muchas cosas que decir de Luis Buñuel. Creo que la época en la que nació fue súper paradigmática para el arte en general. Sus compas. La gran época de las vanguardias, las dos guerras mundiales, España y el franquismo. Creo que Luis Buñuel es también un reflejo de la gran historia del siglo XX y de esta enorme relación que desde siempre han tenido España y México, que para mí se acentuó con la llegada de los republicanos tras la guerra civil. Yo podría como empezar la mesa con una pregunta muy sencilla. ¿Quién es mejor, Luis Buñuel o Jodorowsky? ¿Quién quiere empezar? Pues, Jodorowsky. Ahí está. No es pero tienes que argumentarlo. No es cierto. No podría argumentar eso. No, pues es que no, Viviana, esa pregunta no está bien. No se compara. pues no. Pero bueno, está bien. Pues, a ver, obviamente más bien yo creo que Jodorowsky es un heredero de Buñuel en algunas cosas, pero pues como un poco lo que estaba diciendo Viviana, realmente lo interesante de Buñuel es cómo vive, pues ahora sí que el apogeo de todas las vanguardias artísticas. Podemos pensar un poco en primero el dadaísmo, luego, ¿con el perro andaluz? Luego, primero el dadaísmo como este movimiento pictórico, cultural, que es súper interesante, y luego pues cuando surge el surrealismo con André Breton, pues Buñuel está estudiando, si mal no recuerdo, ¿cómo se llama la escuela esta donde estudiaba Buñuel? No sé. Que era bien, que es súper interesante. Que estudiaba con Dalí, donde conoce a Lorca. Donde conoce a Dalí, que era Alberti también estaba ahí, ¿no? Alberti, ¿no? Todos los poetas de la generación del 27, que son una gran influencia en pues ahora sí que todos los que están todos los que coinciden en este espacio, ¿no? Antes de la Guerra Civil Española.
Y pues también pues con esta fuerte influencia de los... Bueno, hay una cosa bien interesante de la fuerte influencia que tuvieron los ingleses, ¿no? En la formación de la gente que estaba en esta universidad. Y por otro lado, pues el filósofo José Ortega y Gasset, que era uno de los pilares de esta universidad, y también el pensamiento de Miguel de Unamuno, ¿no? Que es un existencialista un preexistencialista súper importante. Y pues bueno, ¿no? Obviamente Jodorowsky pues mama pues también las cosas de ahí, ¿no? No, pero ya nos puso Viviana a hablar de Jodorowsky. Pero no queremos hablar de Jodorowsky, ¿no? Sino mejor podemos hablar de Buñuel. Y pues lo interesante, bueno, yo lo que puedo como recordar un poco de este entorno que les estoy contando es pues bueno, realmente Buñuel entra a esta universidad por su padre, primero queriendo estudiar agronomía. Sí. Y pues bueno, lo hace como por complacer a este hombre. Él iba a heredar como varias tierras, ¿no? En la región de Aragón. Es de Zaragoza, ¿no? Buñuel, ¿no? Es de Calanda, ¿no? Calanda, es como pero cerca de la región de Zaragoza. ¿No? Del norte, digamos. Sí, no sé exactamente, ¿no? ¿Dónde quedará eso? Sí, pero ahí es donde Buñuel de repente empieza hace esta carrera, ¿no? Obviamente siempre tenía como deseo artístico Es de Teruel. De escribir. Que no es Zaragoza. Ah, es de Teruel, sí. De Teruel, ahí está, muy bien. ¿No? Yo sí. ¿No? Y pues de repente empieza a tener este interés por los insectos, ¿no? O sea, Buñuel era muy fan de la biología, ¿no? Y una de las cosas que creo que es como súper importante los entomólogos, ¿no? En sus cines toda esta fijación con que, los insectos. Pues que tiene, que en sus cines se refleja por las hormigas, las moscas, o sea, los animales, gusanos, ¿no? Las ranas, las gallinas. Las gallinas, miedo, esta fobia que Buñuel tenía por los gallos. Entonces, pues hay mucho que decir de Buñuel y cómo todo esto va a tener como un impacto en todo lo que va a ser el movimiento surrealista, ¿no? Entonces yo podría decir hasta aquí. Tú, Juan, que continúa. ¿Cómo puedes continuar con esto? Para mí sí es muy, muy importante. O sea, es de los más influyentes. Personalmente sí, ¿no? Sí. Sí, bueno, es muy importante lo que dice Viviana de la etapa, porque vivió muchas cosas, ¿no? Porque efectivamente todo lo que tú enumeraste y lo que enumeró Viviana de las guerras, ¿no? De la guerra civil y todo eso, y el movimiento surrealista en Francia, pues hay que imaginarse lo que era París en ese momento, ¿no? En los años 20, que era como esa confluencia de todos estos artistas, o sea, era una cosa supremamente intensa desde el punto de vista creativo, no solamente la creación artística, sino también como el debate, la conversación sobre el arte, ¿no? Los surrealistas pues eran muy de hacer presencia, ¿no? De tener como estos actos que eran como muy impactantes, ¿no? Y pues El perro andaluz, digamos que es como una película que yo creo que sí es muy importante en ese momento, porque como que de cierta manera, bueno, venía toda la evolución que traía el cine con Griffith y todo esto, ¿no? Y los soviéticos, ¿no? También, ¿no? Que venían con toda la teoría del montaje y digamos con toda esta cosa como muy de gramática que se estaba como cosiendo el lenguaje ahí. Y pues muy temprano esa película yo creo que sí subvirtió un poco como la narrativa, ¿no? Como es esta cosa como de encadenar acciones y es como la pulsión está muy vinculado con el psicoanálisis, ¿no? Como un montón de pulsiones violentas, sexuales, que de repente como que abre un panorama nuevo, ¿no? Como decir bueno, también se puede hacer cine desde esta perspectiva expresiva, ¿no? Y de hecho la película surgió mucho con esta dinámica con Dalí, como de compartirse los sueños, y de repente como la manera como escribieron el guión es como
pienso una imagen, no era tanto pensar como pensar en situaciones y como en imágenes, que de repente era escribir un guión en ese sentido, ¿no? Que era un guión como muy descriptivo, como decir, vamos a crear eso específicamente y vamos a pensar en qué arista sacamos de esa acción y de esa imagen para conectarla con la siguiente, ¿no? Entonces es como la lógica del el ejercicio literario del cadáver exquisito, ¿no? Que es como pienso esta imagen y esta situación, esta escena específica, y de aquí la voy a conectar con otra. Entonces es una película importante, y yo creo que la Edad de Oro todavía es más, va más a fondo con eso, ¿no? Y bueno, después vino la etapa de México, que es muy interesante pensar en las motivaciones para llegar a México, ¿no? Bueno, pero acuérdate que primero hace este documental de Las Urdes. Las Urdes, que es una maravilla, es ¿no? una joya también, y también lo que ocurre después cuando se va a Hollywood, ¿no? Exacto, sí. Se va a Hollywood y no encaja ahí, ¿no? O sea, de repente como que no... Ahí conoció a Chaplin, a todos. No quiere hablar inglés. No quiere hablar inglés, y de repente pues él decía que se sentía mucho más cómodo en un país católico, aunque él era ateo. Eso es muy interesante porque decía, soy ateo, pero como que yo solamente puedo vivir en un país que sea culturalmente católico, ¿no? Como con eso se me llama, o sea, como muy hispano, toda esta cosa, pero me llama la atención eso porque, claro, alejado de como de todo credo y de todo nacionalismo y todo eso, pero como que sí prefería un ambiente de ese tipo, ¿no? Yo quiero, antes de llegar a México, decir cosas de... Sí. Para ir... Ya vi que vamos con medio cronológicos, está increíble. Primero, cuando presentaron El Perro Andaluz, hubo funciones donde... Y bueno, en la sala donde estaban proyectando en la entrada del cine pusieron cuadros surrealistas y la gente estaba tan encabronada con la película que destruyeron los cuadros y fue súper complicado. Luego, cosas de chistosas, pues que para filmar La Edad de Oro se hizo gracias a que un amigo de Luis Buñuel se ganó la lotería. Le dijo, si me gano la lotería te produzco tu película, y salió La Edad de Oro, ¿no? Que también forma parte del movimiento surrealista. Un Perro Andaluz la financió su mamá, creo, ¿no? Ajá, le dio su el dinero mamá. Y Las Urdes, Tierra sin pan, ya nos muestra constantes de Buñuel, ¿no? Como los tambores de Calanda, que son muy repetitivos. Por ejemplo, lo tendremos en Nazarín y todo eso, los tambores. Y también algo que es y que vamos a ver todo el tiempo es la mala leche de Luis Buñuel, ¿no? O sea, sí era un documental, pero mentía en el documental, hacía cosas falsas, trucaba el documental. Me acuerdo mucho, que a mí me daba mucha risa, que sale una viejita, ¿no? Y dicen, miren a esta pobre mujer con hambre. Años, ¿no? Tiene 70 años o no sé qué. Tiene 30 años. Ajá, tiene 30 años, pero vean cómo le ha acabado el hambre. Sí. Y claramente se ve que es una viejitita, ¿no? Y nada de que era la hambre. Y pues sí, tuvo una carrera breve en París primero, el documental en Francia, y sí, justamente va a Estados Unidos, donde pues no encaja para nada, y bueno, pues tenía ya una esposa y unos hijos que mantener, y pues el brinco de Estados Unidos a México pues era Bueno, que también creo que hay varias cosas. O sea, Luis Buñuel, como James Joyce, como Samuel Beckett, como todos los fundadores de la farsa, de las nuevas maneras de leer las obras de teatro y tal, es como un producto de una época muy virtuosa. Entonces, yo por ejemplo en El Perro Andaluz siempre pienso en la yuxtaposición de imágenes de Eisenstein, ¿no? O sea, del acorazado de Potemkin, en donde de pronto vemos la sangre y de pronto vemos la carne, sí, hay mucho la carne viva, también, ¿no? Ajá, en lo que nunca voy a superar del Perro Andaluz es esta imagen en donde parece que una navaja corta como la pupila de un ojo, y después tenemos la yuxtaposición con la luna apenas naciendo. Yo cada vez que veo la luna naciendo pienso en El Perro Andaluz. No, y aparte siempre te duele esa imagen, ¿no? Siempre te duele esa imagen. Les cuento algo que me acabo de enterar, es una locura. Bueno, todos sabemos que Luis Buñuel es como el fundador honorario del Centro de Capacitación Cinematográfica. La sala más grande e importante del CCC se llama Luis Buñuel, y el logotipo del CCC
que lo hizo esta Novelo, la esposa de bueno, ahorita les digo. Ella hizo el logo del CCC y es el ojo cortado, es el CCC, tres CCCs y cortado, es el ojo cortado del perro andaluz. Yo no sabía. Está ahí en la literatura y en los libros del CCC de los aniversarios. Fantástico. Yo no me enteré apenas, ¿no? Y creo que más que no haya logrado embonar en Hollywood, sí podría hablar de esta hermosa anécdota de André Breton cuando llegó a México, que es como muy famosa y altamente hermosa, que es que mandó a hacer una silla con un arquitecto, con un carpintero de un barrio, y entonces dibujó la silla en perspectiva, en la hoja, y el carpintero la hizo como en la perspectiva, entonces hizo una silla de 3 patas. Y entonces creo que es hermoso hablar del absurdo intrínseco de México que quedó tan bien con Luis Buñuel y que quedó tan bien con muchos artistas, pero en particular con los surrealistas. Había algo, ellos definían a México como el paisaje más surrealista, la gente surrealista, el bullicio, las calles raras, nuestro desorden, el propio significado de la palabra ahorita, que es en un segundo o 40 años cada quien decide. Y siento que México fue el lugar a donde tenía que llegar Luis Buñuel para expresar lo que era Luis Buñuel, que era como un conjunto de todas las vanguardias, de un montón de lecturas, del momento más intelectual de París. Y que cuando llega a México encuentra como el óleo perfecto para poder expresar todas las rarezas propias que él ya traía. Que eso me sigue pareciendo fascinante. La primera película que hizo Luis Buñuel en México fue un mainstream. El Gran Calavera, ¿no? El Gran Calavera. No es Gran Casino. El Gran Casino, claro. Sí. Y es mainstream, ¿no? O sea, intentó como con Jorge Negrete, que por cierto pueden ver el capítulo de Jorge Negrete contra Pedro Infante, en donde hablamos con un poco más de detenimiento de esa película, pero lo padre de Luis Buñuel es que entró como tratando de hacer una clásica película del cine de oro mexicano, y que justo cuando empiezas a ver a Luis Buñuel era como que tenía que viajar por México para encontrar la propia rareza de México, que en mi punto de vista, y digo, sé que es un cliché y todo, pero es que para mí Los Olvidados es el mejor reflejo de México. Y lo digo en este entorno de Emilia, de Emilia en el cine ahorita, que habla como de un México que para muchos mexicanos no es el México, pero con Los Olvidados no me pasa lo mismo. Siento que es profundamente mexicana. Por algún motivo. ¿No? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo retrataba Buñuel a México? Bueno, es que puede ser que sí. O sea, a ver, obviamente yo creo que el entorno en el que está hecho la peli y también la forma en la que la sensibilidad de él, o sea, por cómo él captaba las cosas, pues sí capta un México profundo muy cabrón, ¿no? O sea, pero yo creo que sí tiene una gran influencia del neorrealismo italiano. O sea, del neorrealismo italiano. En esa película. En esa película específicamente. Y y de alguna manera, pues sí siento que es como una. Pues sí, esa sí es una película que realmente sí, pues es patrimonio cultural de la humanidad. O sea, yo sí puedo considerarla para mí una de mis películas preferidas. O sea, yo creo que sí estaría como. Pues casi en mi top 5, ¿no? O sea, sí. casi cualquier. Yo creo que todo el tiempo nuestra industria ha querido replicar eso, sí, ¿no? Sí, de volver a ser un olvidado. 100%. Y pues tenemos que ya dejar de ser. O sea, tenemos que dejar de pensar en esa película. Y es súper interesante lo que estás diciendo, porque ningún mexicano lo ha logrado. Ni lo va a lograr. ¿No? Es como una especie de surrealismo en sí mismo lo que dices, ¿no? O sea, él llega, la hace, que yo estoy de acuerdo con el neorrealismo italiano, aunque la escena de la leche. No, tiene cosas surrealistas, o sea, claro. Que de pronto van al absurdo y van a la farsa y van. Sí, claro. Es como, es como indefinible. Tú como. Sí, no, ese es un tema. ¿Tú la viste en Colombia? Sí, la vi en el cine. Pues sí, podemos hablar de Los Olvidados y ya, y podemos hablar de Luis Buñuel. No, yo la vi en una sala por primera vez y muy joven, y sí me impresionó mucho, ¿no? Ver la escena del sueño de Pedro en el cine es increíble. Todavía. O sea, todavía a estas alturas es impresionante ver esa escena, ¿no? Que es como un cuadro surrealista
impresionante, ¿no? Es muy, muy potente esa escena habla mucho como de la genialidad de él, que la hace como con 3 cosas, ¿no? O sea, no mames, está tremenda, ¿no? Y yo creo que, bueno, es una película que podría decirse, es muy interesante porque sí, puede decirse que es muy neorrealista, puede decirse que es muy realista, pero también que es muy surrealista. Claro. Porque, por ejemplo, tiene estas cosas, tiene todo esto del deseo sexual, está ahí siempre presente, como esta cosa, la violencia, esa escena del sueño, está la de el final con el, bueno, ni modo que spoilee Los Dios, Olvidados, no ahí sí no puede alturas, ser. Güey, Cuando muere el Jaibo es No, Pedro. Cuando muere Pedro, más bien. No, pero cuando muere el Jaibo, que tiene como del perro y el inframundo, ¿no? No, y sí, y el inframundo, y que viene, aztecas. y que escucha la voz de su mamá, ¿no? Escucha la voz de su madre en medio del sueño, así. No, eso es extraordinario, ¿no? Cuando lo matan, ¿no? Cuando van y lo persiguen allá en la... Y aparte el ciego tiene también unos elementos, El bueno, ciego que ese es otro de los temas de Buñuel con los ciegos, ¿no? Tenía como una aversión por los ciegos, que tiene una frase muy divertida que dice que odia a los ciegos como cualquier sordo, ¿no? Porque él era medio sordo, ¿no? Decía, odio a los ciegos como cualquier sordo, ¿no? Decía... pero no, a mí me parece, bueno, ahí siento que ahí ese es un punto de inflexión en la carrera de él, porque efectivamente, como dice Tix antes, sí hizo varias películas muy en el tono de la industria en México, como del cine de oro mexicano, ¿no? Sí trato mucho de hacer esas películas. Tal vez El Bruto es como la que está más... Empieza ahí pero en Los Olvidados definitivamente sí marcó un quiebre. Y a partir de ahí empezó a surgir más el Buñuel definitivo, ¿no? Como el autor así más libremente, ¿no? Yo pienso eso, ¿no? Sí, bueno, súper interesante esto de que la mexicanidad y la estética es extranjera, no es mexicana, ¿no? O sea, mucho de la fotografía de la estética mexicana viene de Eduard Tissé y Eisenstein con Que Viva México. Sí. ¿No? O sea, los magueyes, las sandungas y todas estas cosas, todo, ¿no? La feria y todo, o sea, la estética que después adquirimos y utilizamos nosotros, pues viene de Eduard Tissé y Eisenstein y también una buena parte de Buñuel, ¿no? Bueno, pero también el diálogo de estos güeyes con Emilio Fernández, ¿no? Uh-huh. O sea, pero él más bien como que hereda, yo siento que él adquiere eso y ya se apropia de eso, pero no fue el primero, o sea, primero llegaron estos franceses, rusos, españoles a darnos esta cosa de mexicanidad y pues después nosotros nos lo apropiamos y hacia afuera es lo que se ha mostrado y lo que sigue predominando, ¿no? Otra cosa que me parece muy interesante, bueno, sí, también al rato continuamos y nada más lo pongo en la mesa para continuar con eso, Luis Arporiza, que fue pues su guionista y que fue tremendo director también, español y todo, pero que tienen esta cosa súper padre de que se apropiaron y se hicieron del lenguaje, de los arquetipos o estereotipos mexicanos, y lo que hicieron pues fue explotarlo y pues representarlo en el cine, ¿no? Otra cosa que me parece muy interesante de Los Olvidados también es que fue la primera vez que colaboró Luis Buñuel con Gabriel Figueroa. Y lo que cuentan, pues es que Gabriel Figueroa pues ya había estado en Estados Unidos, ya había hecho algunas fotografías magníficas con el Indio Fernández y todo, y todavía le faltaba un largo camino. Pero lo que hizo Gabriel Figueroa al principio de Los Olvidados, cuando empezaron a filmar, era estilizar la pobreza, que es una cosa súper de Gabriel Figueroa, así la choza jodida y todo, pero entra la lucecita por acá, está el back por allá, tiene la iluminación acá, y Luis Buñuel siempre se caracterizó que pone la cámara como el culo. O sea, no es particularmente un gran director de encuadres de fotografía, o sea, de un lenguaje súper solvente, o sea, no es... Es tosco. Es súper tosco. Y es lo mejor. No, ajá. Y pues eso, le dijo a Gabriel Figueroa, güey, no mames, esto se ve bonito, yo quiero que se vea culero, que se vea la pobreza, que se vea lo jodido, y pues eso, ¿no? O sea, que pues eso, a lo que nos lleva es a la máxima de que la mejor fotografía no es la fotografía bonita, sino la fotografía que te ayuda a contar la historia, ¿no? Y de nuevo, vuelvo a la mala leche que estaría toda la vida, el surrealismo y la mala leche que está en todas las películas de Luis Buñuel. Me acuerdo de esta introducción o de esta voz en off de
Ernesto Alonso, que cuenta todas las ciudades del mundo, como tratando de universidad, que se me hace súper caricaturesco, falso, pero es esta mala leche que tiene siempre Luis Buñuel de darle vueltas, de hacer cosas como ahí con jiribilla, tratando de ser grandilocuente, pero en realidad yo creo que se estaba burlando. Yo creo que sí es una aproximación como paradigmática como a la pobreza, porque él la trata con mucha naturalidad, ¿no? Porque luego hay esta cosa que es como el exotismo, ¿no? Como de ver las cosas mexicanas así como... Que creo... esta cosa... entonces es como el fotógrafo que le toma fotos a la señora que vende artesanías, ¿no? Sí. Y que dice, mira, esto tan padre, ¿no? Aquí como... Mira, y entonces y eso se crea ahí pues un vínculo... Sin darse, tal vez inconscientemente hay como una relación vertical que es muy racista y clasista, ¿no? Es que sociológicamente... Pero este güey fue y se relacionó con ellos... Sí. Y creó como una relación vertical y los veía como, pues así es esto. Pero es que sociológicamente es súper interesante, por ejemplo, analizar esta enorme diferencia entre nosotros los pobres, de Ismael Rodríguez, y los olvidados. Sí. Porque en nosotros los pobres son, o sea, van a ir al cielo por ser pobres. Hay como cierta belleza en ellos. Y aquí van a ir al olvido, la pobreza, ¿no? los redime. El pobre es los bueno. redime, el pobre es bueno. Sí. Que es un discurso mucho de las telenovelas mexicanas, claro, que ha perdurado durante muchos años en nuestro país. Y sin embargo, lo que hace Buñuel, que es súper interesante, y que yo veía el otro día, justo en esta comparación con Emilia Pérez, que es como lo que hace Luis Buñuel es los pone como son. No es que nadie sea bueno, es que la miseria te hace ser miserable. La miseria aniquila al ser humano, ¿no? Y obviamente saca las peores cosas de uno, la desesperación de no tener comida en la mesa, la desesperación de vivir en un país con clases muy desiguales, ¿no? Y entonces lo que hace Buñuel, y en ese sentido siempre me va a parecer súper interesante Buñuel, trata las clases sociales desde un punto de vista profundamente realista. O sea, lo que vemos en Los Olvidados es un discurso de clase real, que nosotros, o por lo menos yo como una mujer del siglo XXI, me sigue pareciendo profundamente verosímil. Porque yo no tengo que redimir, o sea, ser pobre no es que Dios te hizo pobre y por ende luego vas a ir al cielo, y que ser pobre significa ser bueno. Lo que él saca es una vecindad de personas despiadadas, que hacen lo que pueden hacer por sobrevivir. Y en la época odiaron el reflejo, odiaron los verse. Que es interesante, porque el otro día escuchaba justo eso, ¿no? La gente habla ahora de Emilia Pérez como en su momento habló de Los Olvidados, ¿no? O sea, sin, obviamente la comparación no existe, ¿no? Pero a lo que me refiero fue muy fuerte para México ver esa realidad retratada, porque lo que teníamos era a Ismael Rodríguez y a Pedro Infante redimiéndose. O Cantinflas, ¿no? O a Cantinflas. Entonces lo que hizo Luis Buñuel fue una verdadera revolución en el cine mexicano. Claro. Y ahí creo que la pregunta sería, después de Los Olvidados, nacen verdaderas... Bueno, Los Olvidados es una obra de arte, pero nace para mí toda su poética. Lo que hace que Luis Buñuel sea Luis Buñuel. Porque yo hoy sigo viendo Viridiana y sigo viendo Nazarín, y digo, mi película favorita, que puede ser muy cuestionable y lo que sea, pero yo amo El Ángel Exterminador, que me sigue pareciendo una parte del discurso de clase. Sí, eso. Muy coherente, muy prudente. Eso, ¿no? es muy importante. Todo El Ángel Exterminador para mí es una obra de arte. Sí. Tener un grupo de personas que están encerradas en una casa de las lomas sin saber por qué no pueden abandonar un cuarto, y que además tienes esta escena fantástica en donde alguien abre la bolsa y saca una pata de pollo sin ningún tipo de contexto. Sí. Que yo sigo viendo esa pata de pollo como una genialidad. El final de la película, todas las referencias de la religión y de la falsa hipocresía de la burguesía. O sea, Buñuel tiene Los Olvidados, pero también tiene El Ángel el Exterminador, y después diría El discreto encanto de la burguesía, como grandes discursos de su propia ideología. Entonces, yo querría preguntarles, ¿por qué Buñuel retrataba tan bien a México? ¿Qué tiene México? No, pues... Porque creo que Buñuel no podría haber hecho esto en Argentina. Yo creo que tiene que ver con la
visión extranjera, ¿no? Que como eres ajeno, lo puedes criticar y observar sin tener un vínculo emotivo, y eso lo hizo un buen observador, ¿no? Y sí, claro, o sea, Juan Sebastián y yo cada domingo que nos bajamos de la escuela de cine, pues tenemos un momento surrealista. Sí, ¿no? O sea, es impresionante cómo México sigue siendo algo... Es muy natural, sí. Sí. Es como el absurdo es natural. Sí, pasa. Y creo que eso siempre ha prevalecido en México, y creo que lo retrató muy bien, el absurdo. Sí, no, yo creo que para mí el secreto es como no verlo como una cosa exótica, ¿no? Como no verlo como una cosa extraña, sino verlo como una cosa que está ahí. Yo no siento que él esté haciendo como un énfasis específicamente como en lo mexicano, y eso es lo que hace que destaque lo mexicano, ¿no? Como que se perciba lo mexicano para quien vive en México y todavía a estas alturas diga, eso es así, eso pasa así, ¿no? Porque no lo pasa, digamos, como por un filtro artificial, ¿no? Simplemente así sucede, ¿no? Hay una cosa que hace que yo creo que muy específicamente, bueno, antes mencionabas lo del ángel exterminador, es muy importante en contraste con Los Olvidados, ¿no? Porque de repente mucha gente podría pensar, no, le está tirando a los pobres porque tal cosa, no sé qué, ¿no? Y tampoco creo que diga todos los pobres son malos, ¿no? Dice, pues sí hay gente que es indolente, gente que es criminal, todo eso, pero también hay algunos de los personajes que también son virtuosos, ¿no? Igual, y entonces cuando hace el ángel exterminador, como que dice, no, es una cosa crítica muy completa, ¿no? Como decir, también la aristocracia tiene son inútiles, son absolutamente inútiles, incapaces de resolver un asunto básico, ¿no? Pero una cosa específica iba a decir que creo que es muy, muy interesante, y creo que sí lo contrastaba mucho, y es que yo creo que filmaba mucho en exteriores, ¿no? Salía mucho, ¿no? Porque en Los Olvidados filma una parte sí, pero otra parte, por ejemplo, tú ves al Jaibo, cuando aparece el Jaibo, tienes como el registro de la calle esa de Tacubaya así bajando. Y eso también es un valor extra que tiene la película, porque de repente ves lugares de la Ciudad de México y luego hay estudios. El centro de Tlalpan. Exacto, luego hay estudios que dicen es como... un México muy extraño, y ¿no? hay un montón de edificios en construcción que luego dicen, este es el que ahora es tal cosa, ¿no? O viaducto, el río de la Piedad. Y yo digo la película, a mí una de las que más me gusta de él en México es la de La ilusión viaja en tranvía. Sí. Que hacen ese viaje en tranvía y van a la del Valle, a la Narvarte, a no sé qué, y hacen todo el recorrido y tú puedes ver eso, ¿no? Sí. Y es muy padre esa peli. Y todo parte, esa película sale de una pastorela en una vecindad, esas del centro, de las que están atrás de Palacio Nacional. De ahí sale la película, ¿no? Y van hasta los estacionamientos del tranvía, ¿no? Van y se meten hasta allá y todo eso. O sea, eso... El tipo tenía un sentido que yo creo que en Las Urdes, yo creo que ahí fue como el primer momento, ¿no? Como de registrar la vida en ese momento, ¿no? Eso se me hace muy interesante, pero como digo, creo que no lo hace como artificialmente, es como una observación que yo creo que al final es digna, ¿no? Eso es lo que hace dignificar a un pueblo, ¿no? Como decir, yo no te voy a poner como O sea, yo puedo resaltar muchas cosas, por ejemplo, el cine del Indio Fernández y todo eso, pero sí era, digamos, como construir este imaginario, ¿no? María Candelaria. Sí, súper estético. Sí. Y que tú sabes que, bueno, no es así. O sea, sí México es un país hermoso, ¿no? Pero con Buñuel como que eso se percibe naturalmente, ¿no? Y bueno, podemos hablar de otras de México que son muy buenas, ¿no? O sea, ensayo de un crimen, ¿no? Fue un fuera de serie, ¿no? Sí. Que yo digo, tocar esos temas en ese momento, uno lo dice ahorita, ¿no? Pero a ver, toca ese tema hace 70 años, 80 años. Es tremendo, ¿no? Era un provocador. No, el ensayo de un crimen es un güey que tiene el deseo de que se muera un cabrón, ¿no? Y poner eso en el cine, eso está increíble, ¿no? Y se me hace súper padre, ¿no? Como decir... Y entonces, y lo más padre es que después le dicen, en Ensayo de un crimen le dicen, si no hiciste nada, él va a confesar, ¿no? A decir, yo creo que fue por mí, porque hicieron esta cosa como mágica y cada vez que yo deseo que alguien se muera, resulta que se muere.
Y entonces el otro lo escucha y le dice, sí, ya lo escuché y todo eso, pero pues si usted no hizo nada, no. Entonces eso tiene que ver un poco con lo de los surrealistas que decían, tú te puedes imaginar, tienes que romper todos los límites morales para imaginar. Hay una frase que decían que era, todos los días tienes que imaginarte que matas a los hombres, ¿no? Con las mujeres al revés. A los hombres tienes que imaginarte que matas a tu papá y que te coges a tu mamá. O sea, romper totalmente los límites morales y éticos para que tu imaginación no tenga límites, ¿no? Y es que eso es lo bello de Buñuel. Y esa película tiene mucho de eso, ¿no? A mí algo que por ejemplo me hace súper interesante, que es así como de... Yo creo que, a mí, por ejemplo, la verdad, a mí Bretón se me hace un ser bastante cuestionable, ¿no? Y a mí la verdad no se me hace... No se me hace... El surrealista por excelencia sí es Buñuel. Él sí llevó a los límites lo que es el surrealismo. A mí, por ejemplo, una de las cosas que se me hace como más... Pues más como... Pues no sé si se me hace como un poco parecido a lo que ocurre, o sea, un poco complaciente de Bretón. Es toda esta parte cuando él trata de encajar el movimiento surrealista con el socialismo, ¿no? Uh-huh. Igual que pasó como también con el futurismo, ¿no? O sea, que empiezan siendo realmente vanguardias artísticas que eran totalmente transgresoras, ¿no? Uh-huh. Y como de repente, pues, cuando Bretón trata como de unir marxismo con surrealismo, y como Buñuel dice, bueno, pero, pues, ¿por qué no? O sea, pues, ¿por qué tiene que ser así, no? O sea, y creo que es como una de las cosas como más interesantes que realmente también, Buñuel nos hace ruido, ¿no? O sea, un ejemplo como por ejemplo lo que te planteé en El Ángel Exterminador, cuando hace todo este cuestionamiento a la hipocresía y demás, o sea, de la burguesía, yo creo que sí es algo como muy fuerte, pero es algo como muy universal. O sea, no se queda únicamente en lo mexicano, o sea... Sí, no es político, o sea, realmente, ¿no? O sea, yo creo que sí, pero tampoco da como esta esperanza que quería como dar Bretón, ¿no? O sea, y a mí es de las cosas como que más me gusta de Buñuel. O sea, por lo que pasa así, por ejemplo, en el Ángel Exterminador, de que pues toda esta como alusión al Robinson Crusoe, ¿no? Sí, Robinson Crusoe, pues en medio de una casa, ¿no? Sí, que él hizo un Robinson Crusoe, ¿eh? Sí, también. Y aparte estuvo en Estados Unidos. Sí. Es de esos peores, ¿no? Es de las peores, ¿no? Uh-huh. Pero el Robinson Crusoe, ¿qué hace así en El Ángel Exterminador? Y de que pues la casa es la isla, ¿no? O sea, y pues que a fin de cuentas, pues el chiste es como esta como inutilidad de la burguesía como para sobrevivir y demás. O sea, como que da risa, pero al mismo tiempo también es una crítica muy cabrona, ¿no? Pero yo creo que Buñuel es uno de los principales representantes de utilizar el discurso de clases como una necesidad de explicar los movimientos de vanguardia. Creo que es como súper contrario a lo que estás diciendo. No. O sea, claro que sí. Siempre tuvo un discurso de clase, siempre se posicionó políticamente igual que Neruda, y siempre consideró... Y creo que ahí lo que hay es una mala lectura del socialismo de tu parte, que bueno, habría que trabajarla. Yo no creo que fuera. Yo creo que sí. Yo creo que querer desentender a Buñuel de su lado político es súper. A él le parecería increíblemente injusto, y además es una lectura completamente burguesa. No, yo creo que sí, como de que todo es como una especie de meritocracia. Ya que no estoy criticando a Bretón, no, Buñuel. Bretón y Buñuel tenían súper claras sus concepciones socialistas. Sí, tenían súper claras sus concepciones socialistas. Y para él, un discurso de clase era la intención de utilizar la herramienta surrealista para dar un discurso. Por eso, el histórico que trata de encajar Bretón en el surrealismo. No nos vamos a poner a discutir de materialismo histórico. Es súper interesante cómo no nos vamos a poner a discutir de materialismo histórico. Realmente es como la gente que pone el arte y lo descontextualiza de su lado político, y el lado político de Buñuel era importantísimo. Todos sus discursos del ateísmo y todos sus discursos del socialismo siempre estuvieron en sus guiones y en su mente y en su discurso político. Yo no creo que fuera socialista. Yo no creo que fuera socialista. Claro que sí, claro. Yo creo que no es que sea, o sea, porque la palabra socialista está muy mal usada. Pero evidentemente en el siglo XX se utilizaba de otra manera. Es más, creo que sacar a los artistas surrealistas de su posición política es terrible. No, claro que sí es político. Sí es político, pero no creo que fuera socialista. Ser político es ser socialista en el siglo XX. No. Claro.
Yo creo que, bueno, Es podemos como un hablar estigma. de el gol que le metió a Franco con Viridiana. Sí, era y con antifranquista, la- ¿sabes? la- Eso sí, Ser la- antifranquista, ¿qué la- es? Ser republicano. No, no, no. Y ser republicano, ¿qué es? Por favor, no lo saquen de ese lugar, porque sería muy injusto No, para claro, a ver, él. por supuesto que Viridiana Lo padre de critica el Buñuel era que franquismo. tenía un discurso. No. ¿Y qué es el antifranquismo? Sí, pero ¿Qué? también... No, es precisamente. Pero ¿por qué el criticó socialismo. a las clases populares entonces en Los Olvidados si era socialista? No criticó a las clases populares, Claro. las mostró tal cual son. Por eso. Por eso, justo. Pero eso no lo hacía el las socialismo. sublimó, como lo hizo Ismael Rodríguez, Ese que sí sí era- no tenía un discurso político, que sí no se comprometía con su propio discurso político. Lo que hace Buñuel es comprometerse con su discurso político Sí. y decir la desigualdad es así. Mientras haya desigualdad y mientras la desigualdad persista, la gente puede desquiciarse de esa manera. Yo creo que era Pero más- claramente era una persona que tenía una posición política Sí, que yo no entiendo por pero qué se la están quitando. Si es una posición Porque es como, no, él política. es más artista. No. Él no entraba en ese lugar. No, es sí es raro. una- yo creo que es sí raro es- eso. No, además yo creo que el es surrealismo, raro. yo creo que el surrealismo yo lo que sí creo, a ver, es como por ejemplo como Dalí, a ver, Dalí también es un No, Dalí era de surrealista, derechas. ¿no? Ujú. Pero Eso- Dalí era de derechas. Sí, Pero- eso sí es importante ¿Eh? aclararlo. Sí, sí. Dalí era franquista. Buñuel. Dalí era franquista, claro. ¿eh? Sí, pero... Sí. pero Sí. sí, pero... Era de derechas. Sí, y, sí, y no Buñuel, reconocen y los Buñuel, y franquistas. Buñuel No, era porque- republicano. No, sí, creo que sí los delató a varios así Claro. con el es como hay Franco. que leer un poco de la. Pero- hay que leer un No, poco yo- de la yo guerra los que más he civil. leído es a Lorca y a Buñuel. Pero yo lo veo más como, sobre Lorca todo... era socialista. Yo creo que sí era anti... Lorca sí era socialista. Y Buñuel ese sí. también. No. Y eran aliados. No, Buñuel sí. no. Dalí era de derechas. No, pero ¿por qué le quitan su posición de izquierda a No, Buñuel? no, es de Dejamos izquierda, decir algo ¿no? peor que- No, si fuera Ah, socialista, ¿por qué se fue a Hollywood? Y era un No va a ser, aristócrata. no Porque pisas se Hollywood. exilió. Y Como vivía- un montón de personas que se exiliaron en México. hubiera en exiliado a la Chile, en Unión Argentina. Soviética. ¿De qué? Madre santa. ¿Tú ya leíste la biografía esta de Ian Gibson de Buñuel? Madre santa, Paquito. No. Pero no era de izquierdas, no. O sea, Buñuel no era totalmente de izquierda. Pero no estaba afiliado al Es Partido más, Socialista. los comentarios sobre sus aficiones religiosas estaban totalmente... Era anticlerical. Exacto. Anticlerical. ¿Quiénes sí, más eran totalmente. anticlericales? Los socialistas. Pues sí, pero no los puedes quiénes calificar quemaron las como... No iglesias puedes decir que en todo el que es la- anticlerical es socialista, no puedes No, pero, decir eso. pero porque la concepción que tienen de socialismo está mal. No. El es que socialismo no- era un concepto muy amplio en el siglo XX. No tenía- Muy amplio. tienes que leerte Y su muchas autobiografía. personas- Pero también, ustedes Pablo, también. pero a ver si Y ustedes también tienen que pensamos aprender por- a leer las cosas más con la lucha de clases. Porque, No, sí, porque si sí, no pero- lo están leyendo todo. O sea, como de que, ¿por qué no se fue a la Unión Soviética? No, ¿Qué es pero eso? ¿Qué es eso? Pues era lo in en esa época. No tiene. No, Pero la Paco. lucha de clases... no. A ver, yo para O sea, yo ven el tengo muy- cine, yo pero tengo no muy claro, ven por su ejemplo, ideología. Está muy bien. Si realmente a lo mejor, o sea, bueno, no sé, a lo mejor tú sabes contestar esa pregunta, Viviana, pero a lo mejor como qué pensó Buñuel de, por ejemplo, de las purgas de Stalin, ¿no? O sea, yo no tengo una respuesta porque ahorita no me acuerdo. Wow, estás perdón. poniendo tu propia ideología, ¿Qué? estás poniendo tu propia No, ideología no. en el discurso de Buñuel. No, Sí, ¿qué habrá, sí. ¿cuál habrá sido la postura de Buñuel ante las purgas de Stalin? O sea, Pues, No sé, o sea, es imposible lo que estás a preguntando. ver, por ejemplo, Imposible, pensemos un poco imposible. en Bretón. O sea, vas a hablar mal del socialismo. Entre Bretón, no estoy queriendo hablar mal del socialismo. Sí, o sea, ni siquiera sabías que Dalí era de derechas. Yo sí no lo sabía. Bueno, ¿Qué tiene de malo? sí. Pues que ese es el tema, que no sabemos nada de la guerra civil española y de por qué A ver, llegaron claro, las personas de la sí, guerra civil pero- española a México y Pero cuál yo era la estoy diciendo ideología de la eso. gente de la guerra Pero es civil que ¿por qué ser española? antifranquista y anticlerical es ser socialista Bueno, necesariamente? respóndenselo leyendo historia, No, porque no, no, vamos a no. hablar de eso aquí. No, léete la biografía de Buñuel, es Exacto. él mismo, lo dice él mismo, ¿no? ¿Qué dice? A ver. Pues él no se afilia a ninguna corriente política. Bueno, véanlo. O sea, eso no quiere decir que no sea político, o sea, sí es político porque tiene una Todo arte es posición político, sí. ideológica, sí, claro. todo el cine es Ajá, político. ¿y cuál era el arte político de Buñuel? ¿Qué? ¿Cuál era el arte político de Está Buñuel? Los Olvidados, está Ajá, pero ¿cuál era? ¿Cuál era? Pues no, era- es más, incluso también hay muchas cosas también en el discreto incremento de la burguesía, o si quieres pensar a lo mejor también Sí, en el era- bruto, o sea, por supuesto que Era hay muy cosas, crítico de la ¿sí? aristocracia y era anticlerical y eso Y sí antifranquista. mucho. Y antirreligioso. A ver, Bueno, Viviana llénenlo. sí, por supuesto, sí, ¿no? A ver, Viviana, Y por tenía un supuesto, discurso de es una- clases. Es una película antifranquista, ¿no? Pero yo sí concuerdo que realmente la postura de Buñuel, ¿no? O sea, incluso a lo mejor hacia el socialismo, sí es como una, o sea, él sí se atrevería a cuestionarlo. A ver, ¿en qué película? ¿eh? A ver, por ejemplo, a ver, estoy como pensando ahorita, a ver, ¿no? Por ejemplo, a ver, si te pones a pensar a lo mejor en
A ver, Viridiana es una película antifranquista, ¿no? A ver, ¿no? Pero es muy crítica con la Pero pobreza sobre todo creo también. que yo creo que lo que más radicaliza pues es la crítica de la religión, ¿no? Y con las clases populares otra vez dice que no es tampoco que sea la gente más Es virtuosa. que el socialismo tampoco dice eso. No, pues no, Bueno, tampoco. eso sí hay que aclararlo. Pásenme la porque- ouija. Vamos a preguntarle. Exacto. No, pues en su autobiografía dice, no En es... eso sí estamos de acuerdo. Pero yo no sé, ¿no? Puede ser, no, yo tampoco digo que no, pero yo nunca le escuché un pronunciamiento así como decir... Habrá que verlo porque como Diego seguro los Rivera hay. o como Neruda. los muralistas, como Neruda, yo nunca le escuché un pronunciamiento de ese tipo. Porque, pero claramente tenía, o sea... Y de hecho aquí en ¿de dónde venía? México se codeaba pues con la aristocracia. ¿Qué? La verdad, totalmente. O sea, él vivía en una casa en Coyoacán, y se codeaba con los... Estamos en Con una el casa de Octavio Paz. Coyoacán, No, pero que no es lo de la mismo una aristocracia. casa, no es lo mismo una casa en los 40, 50 que ahora. Ay, no, ahora son 80 veces más caras, Juan. No, Ahora no. valen 80 Pero- millones de no, dólares. no, sí, no. una casa en Francisco Sosa. Sí, pero ¿cuánto Bueno, ¿de crees que qué costaba hablas? la de Buñuel? ¿Cuánto Ah, crees a mí que no sé. cuesta? Que cuesta una casa con un patio gigantesco y en esa época que era mucho más marcada esa desigualdad, ¿cuánto crees que cuesta? O sea, ¿dónde crees que vivía la gente en esa época? ¿En Coyoacán? Güey, en Coyoacán estaban todos los pueblitos como en el que estamos ahorita. No, sí, pero Era no. como, o sea, es que lo No, único que yo estoy pues- diciendo es, me parece injusto desentender a alguien que tiene una visión tan clara de la sociedad, de su ideología política. No, sí, y no. como si tener una ideología política estuviera mal. No, No, pero está es que mal, no, ¿no? no, no, O pero sí no está está. mal. Yo Sí tampoco tiene una creo ideología. que. Sí El tiene una- arte y la política siempre han estado relacionados. Sí, estás defendiendo a Bretón. Y Buñuel es así. Sí es una Bueno, ideología aparentemente política. te molesta Bretón Sí, por a el mí sí. socialismo. Pero no por socialista. Entonces, ¿por qué? ¿Eh? Acabas de hablar O sea, de las no, purgas pero- del... O sea, pero es como muy parecido a lo que... A ver, es como Sartre. O sea, Pasolini sí era O sea, socialista. ese sí es el total, mejor socialista. comunista. Ese es el total. socialista por excelencia. Ese Exacto. güey es un chingón. Godard era Esa socialista. perspectiva. Godard sí era socialista, sí. tal Exacto. cual, ¿no? Eso sí. Bueno, Sartre. para... sí. Eso ¿Qué? sí. A ver, bueno, pensando un poco en Sartre, a ver, por ejemplo, cuando Sartre, a ver, o sea, Pasolini no se pronunciaría también en contra del régimen stalinista. ¿Quién sabe? Ese sí no sé. ¿Qué? Ese sí no sé, güey. ese sí. Estás haciendo así como... Ese sí era muy comunista, tus propias ¿eh? aseveraciones. No, estoy haciendo una pregunta. A ver, yo por ejemplo, yo sí no tengo claro, a ver, y lo expreso como tal, porque yo sí he leído bastantes cosas de Buñuel, y a mí nunca me queda claro cuál es su postura ante el estalinismo. No, pues Y nunca no lo es dijo, como, ¿no? y no es como algo como que quede claro, ¿no? El socialismo no Pero por necesariamente ejemplo, está si, ligado pero si con tú el ves, por ejemplo, estalinismo. la postura de Bretón y de cómo él trata de encajar, ¿no? O sea, ese movimiento, o sea, el movimiento o sea, el movimiento surrealista para darle este giro, Buñuel sí critica a Bretón, ¿no? No, Cuando yo hace creo eso. yo creo que sí tuvo muchos pronunciamientos políticos. O sea, su cine sí era muy político, pero yo no creo que fuera partidista. O sea, Pero él sí se pelea con Bretón. el discreto encanto de la burguesía Pues es una antiaristocracia. obra de arte Sí, política. claro que lo es. sí, pero, es un statement pero no político. partidista, no es socialista. No. Pero es que yo pienso que eso no lo podemos como definir ahorita Bueno, y en pues, esta tú mesa. estás diciendo que es o hablar- socialista. Yo pienso que era socialista. Bueno, lo estás definiendo. No, tú también. No, yo no, yo Claro, digo que no ambos sé. lo Yo estamos no- definiendo. Yo digo que a mí no Ay, me ya. parece, ¿no? Sí, ya. Estamos haciendo la Sí, pregunta. ¿Cuál es la película favorita de Luis Buñuel? Sí, ¿Cuál es la película favorita? ¿Yo? sí. Eh, Tu película capitalista favorita. No, sí. Yo soy al ¿Cuál es menos. tu favorita anarquista? ¿Cuál es tu favorita capitalista? ¿Y Exacto. cuál es tu ¿Cuál es favorita la película que socialista? comprueba que era de derechas? No, yo no he dicho que era de derechas. ¿Quién no ha dicho que era de Nadie. derechas? Ya, sigue. No, yo sinceramente, bueno, yo sé que aquí todos son mexicanos, pero yo soy muy fan de su etapa francesa. Desde. Sí, desde. Bella de Díaz la que más me gusta. No, Bella de Día es una puta Bella de maravilla, Día es ¿no? una Una maravilla. joya, pues sí, ¿quién dice que no? Sí, No, o sí, sea, es Bella de Día, Discreto está encanto de la todo burguesía. bien. Discreto encanto de la burguesía fue una de las primeras que me impactó así mucho. Pero desde el diario de una camarera y eso para adelante, me parece que está muy, Sí, muy es viajado. muy Jean Moore. No, es el fantasma de la libertad, todo eso, no, está increíble. Pero sí creo que varias de sus obras maestras sí las hizo acá, ¿no? O sea, Los Olvidados es una película clave en su filmografía y sí es de sus mejores, ¿no?
y a mí me gusta mucho, ¿no? Sí, pero es que esas que hizo yo siento que, digamos que sí, o sea, reconstruyó como la narrativa, hizo unas cosas, o sea, fuera de serie, ¿no? Me parece muy impactante, como de los 60 para adelante, pero en México. ¿Cuál es tu favor? De esa época, El discreto encanto de la burguesía, sí. De acuerdo. Sí. Es una obra de arte. No, es una maravilla, sí. Yo también coincido con Viviana que para mí El Ángel Exterminador o quizá Viridiana, ¿no? O sea, me encantan Los Olvidados, pero sí, esas dos, ¿no? O sea, sí. El Ángel Exterminador también, Y sí. no sé si Viridiana o... Época española, época francesa, época mexicana. Pues es que sí, yo creo que la trascendencia de Los Olvidados. Es que sí, ¿no? Es que sí, en la memoria, pues eso, la gallina volando, el niño en la avalancha, el ciego tocando, Sí. esta niña bañándose, limpiándose cuando enseña la pierna, no, esta toma del basurero donde van llevando a Pedro en la carreta, ¿no? Y pues no sé, o sea, me hace... Justo o sea, creo que en mi memoria es muy poderoso. El Jaibo en eje central parado y estas tomas de los edificios. Sí, de es la una película modernidad. icónica, sí. Sí, O cuando, sí. o cuando se va a robar los tamalitos, ¿no? El Ojitos. Sí, no. O sea, sí creo que, o sea, Sí, sí, es difícil, sí, pero también me encanta, y pues creo que es más universal todavía y más clásica El perro andaluz, ¿no? Pero pues sí, yo creo que Los Olvidados. Los Olvidados. Sí, soy clásico, siempre clásico, primer amor, soy súper ortodoxo cuadrado, sí. Es que es difícil decir una Sí. porque es que hay películas que... O sea, por ejemplo, hay películas que no son las que siempre se mencionan, como ahorita decimos Ensayo en Crimen, Uy, y él, y todo eso que tú Es dices, que él también. que tú dices que son tremendas pelis, ¿no? Nazarín, güey. A mí hay unas que por ejemplo, a mí Subida al cielo se me hace una super película. O sea, es un viaje en camión, Bueno, así sí. por la sierra de... Y este actor como emblemático ¿Fernando del cine Rey? mexicano de O- Nazarín, Ah, sí. que es brutal. Sí, no. Paco que tiene Raval, como esta Francisco cara Raval. tan específica Sí, y Paco que él como que Y Marga López. Marga López, Silvia Pinal. Pero eso fue Silvia medio Pinal. nepotismo. ¿Por qué? Pues porque le producía las películas a La Triste, que era esposo de ¿En serio? Silvia Pinal, y por eso la metía, sí. A mí siempre me ha parecido, digan lo que digan, pero... Pero igual sí le gustó, ¿no? Sí le gustó, pero no era buena actriz. Bueno, Simón del Desierto es otra película. Simón del Qué Desierto. buena, Que es un mediometraje, es una película ¿no? rarísima. Sí, dura como 40 minutos, ¿no? Pero me Sí. interesa, o sea, tú piensas que no era tan buena. Yo tampoco Silvia también he Pinal, creído que no, era siempre, tan buena siempre, actriz creo que es guapísima. de joven. sí. Creo que cantaba bien pero creo que es malita. O sea, que no se merecía Bueno, Viridiana. Sí. en Viridiana sí está bien, ¿no? Pues, O sea, está muy sí, controlada. está bien. Está muy Sí, bien. Pero tiene películas muy malas, Silvia Pinal. Otras cosas interesantes, No, pero claro. creo que la malita actriz. Nunca, pero la belleza, uff. No, y en Simón del Desierto también está. Y yo sí diría Bella de Día. Sí, es muy bueno. O sea, es como yo la volví a ver hace poco y es impresionante Sí, su sí, etapa francesa. No, o sea, la prostituta de sí. Aristóteles. Catherine Deneuve, ¿no? Sí, o sea, creo que tiene una carrera muy completa, ¿no? No, es extraordinario. Para mí es de los mejores. Sí, también. sí. Y para mí es el que marcó, el que cambió el, Pues, el influencia tema en de el cine Lynch. mexicano, ¿no? De alguna Influenció manera. a muchos después. Y A a Lynch, Lynch. a muchos A después. Lynch, a Jodorowsky, Sí, yo creo que fue- a muchos que intentaron como entrarle al absurdo. Yo creo que yo normalmente pienso que hay como unos 10 directores, digamos, para que queden todos, que normalmente son como los 10 que todo el mundo da vueltas, ¿no? Entonces está Fellini, Kurosawa, Hitchcock, Buñuel, Godard, así como hay unos 10 que... Ruiz Palacios, Lo dijo bueno, Patricio, queda- para que Yo creo que hay como unos cualquier 10 cosa. como alrededor de los cuales gira como normalmente como así los grandes Los autores pilares. del cine, y yo creo que Buñuel sí está A ver, ahí bien. les doy O sea, una es uno pregunta de los rara, top, pero ¿no? bueno, habrá que ver. Hitchcock, ¿Es ¿no? Buñuel el mejor director que ha habido en México? Exacto. O sea, es fuerte decirlo, pero es una pregunta válida. Pues es tremendo, bueno, yo no sé, ustedes como mexicanos, ¿qué dicen? ¿Pero tú no? qué dices? Y si está, yo puede ser, ¿eh?
puede ser que sí. Pero es muy difícil si como mexicanos dicen que un director extranjero es el mejor que ha habido en México. No, Buñuel es mexicano. No, ¿Se pero naturalizó? No, creo que no. Igual que García Márquez. No, creo que no sé. ¿Sí se naturalizó? Yo tengo entendido que no. Sí, No sé. sí se naturalizó. Y también García Márquez, ¿sabías? Sí, pero pues... Pero bueno, Yo pregunta, no tengo respuesta, problemas con Francisco, para terminar la temporada con una pregunta controvertida. Controversia. Ajá. Nadie contestó quién sería. ¿Tú qué opinas? O sea, como a bote pronto dirías, no, han habido No, yo digo pares. que debe de haber más. Sí. Deben de haber más, ok. Bueno, a mí, por ejemplo, lo que me encanta. Amiga Baldón es muy bueno. Pero es que Gabaldón también es español. Y Luis Alfonso también. Entonces, pero bueno, mexicano, yo creo que, por ejemplo, a mí uno que se me hace. Puta, pues a mí me fascina ese güey, pues es Alejandro Galindo. Me cae muy bien. Sí, o sea, también. y la visión que tiene, o sea, como de México, se me hace de los Nació más el mismo chingones. día que yo y se De acuerdo. apellida Y Amezcua. creo que no ha sido como muy valorado. Alejandro Galindo Amezcua. O sea, igual sí creo que si tuviera que decir así, pues mexicano, pues Alejandro Galindo, ¿no? Ok. Para mí sí sería como el... Y lo de la generación de Ripstein y Casals y todos esos fonts. Y ya de ese... Pero es que sí... Bueno, a ti te gusta mucho Fonts, ¿no? ¿Qué? Fonts. Pues a mí la verdad sí Fons me encanta. Es muy bueno, sí. Pero o sea, tiene pocas pelis. Pero sí tiene poquitas. Pero pues también es cierto. También Alejandro Galindo tiene Vamos, tiene pero dos. dirías, ¿alguien superó a Buñuel? No Jet. Híjole, es que está bien cabrón. No yet. No. Bueno, pregunta abierta Esa es para una pregunta todos. para el público, porque Exacto. está bien difícil. No, pero sí, pero es una buena pregunta. Pues es que porque- tal vez Los Olvidados es la mejor película latinoamericana y la hizo un español, sí. Puede ser. Bueno, es patrimonio cultural de la humanidad, no cualquier película es patrimonio Pues sí, pero es cultural muy de la humanidad. latinoamericana, ¿no? Sí, de acuerdo. Yo creo que un barrio... Es una realidad de América Latina. Una periferia sí se encuentra en cualquier capital de Latinoamérica. Yo creo sí. Ok. Bueno, pues dejamos A ver, abierta para ti, la... ¿cuál es el mejor director mexicano que no sea Buñuel? No, para mí el mejor director mexicano es Buñuel. No, pero... Bueno, es que es difícil, es difícil. Sí, ¿no? Es que cuando veo Nazarín, cuando veo las películas que hizo, siguen siendo súper importantes para mi Sí, propia poética personal, ¿sabes? Siguen siendo Bueno, un Nazarín, referente. no hablamos mucho de Nazarín. es Siguen otra- siendo un otra referente. joya. Sí, siguen siendo. Y pasan los años y son igual un referente, son como películas atemporales. Yo creo podría que decir la yo. única etapa cuando llegó a México, esos años antes de Quizás de esa Los no fue muy Olvidados, buena. porque fue como insertándose en la industria, entonces le tocó hacer mucha peli. Y también hablábamos Pero de la que... Susana Carni de Mons, Omar- una joya. Esa es muy buena, No, sí, pero Pero normalitas. su etapa de eso- Hollywood no es muy buena. No, o sea, Ajá. hasta Los Olvidados, después de Las Urdes a Los Olvidados, sí tuvo una etapa en la que fue como la consolidación y meterse. Abismos o sea, de pasión, que es la... Pero esa es de muy, Cumbres Borrascosas, que pero esa es también- muy convencional. Pero pues ¿no? a mucha gente le caga, pero es una película buena. O sea, Es buena, pero no es Buñuel, el Buñuel, ¿no? Como... pues es Buñuel. Sí, pero Es no como es... Susana Carni de Es Mons, que, mucha es que gente- quizás no, es un pero esa poco lo sí. que ustedes decían, que es como esta mirada extranjera que permite cierta objetividad o cierta distancia emocional en los temas que se tratan. No sé, es un debate, ¿no? Pero bueno, Sí, puede ser. muchísimas como gracias a extranjero, todos. sí. Bueno, Bueno. ¿alguien quiere agregar algo más? De la Unión Soviética, de Stalin. ¿Nadie? Ok. Ahí, mira, hay un contestado. Perfecto. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por esta temporada. Perdón por ser tan controvertidos y tan apasionados, pero bueno. Cerramos bien con polémica. Cerramos con polémica, Está que bien. eso estuvo bien. Bueno, pues muchas gracias a todos y nos vemos por la tercera temporada. Gracias. Y gracias a todos los que están detrás. Gracias a todos.